De camino a casa del trabajo, un mecánico negro se encuentra con una mujer inconsciente en la nieve después de un accidente. Sin dudarlo, la lleva rápidamente al hospital más cercano. Desafortunadamente, el hospital está experimentando un corte de energía que deja inutilizable el equipo médico crítico. En la urgencia del momento, no lo piensa dos veces y usa sus habilidades para ayudar a los médicos a restaurar la energía justo a tiempo para salvarle la vida. Lo que no sabe es que la mujer cuya vida acaba de salvar no es una extraña común y corriente y este fatídico encuentro está a punto de cambiar su vida para siempre. La nieve caía en gruesas capas cegadoras que se tragaban el tenue resplandor de las luces de la calle a lo largo de las tranquilas carreteras de Iron Ridge, Montana. El pequeño pueblo de montaña siempre había estado a merced del brutal agarre del invierno, pero esta noche era diferente. El pronóstico había advertido de una ventisca implacable, del tipo que podría enterrar carreteras enteras, congelar motores y convertir incluso el viaje más corto en una batalla por la supervivencia. Pero para Marcus Reed, un hombre que había pasado toda su vida atravesando tormentas, pero tanto lo literal como lo metafórico, esta era solo otra noche. El desgastado garaje donde trabajaba Marcus estaba en las afueras de la ciudad. Sus paredes de metal repiqueteaban contra el viento aullante en el interior bajo las apagadas luces fluorescentes. Se limpió la grasa de las manos y dejó escapar un suspiro viéndolo curvarse en el aire frío. El trabajo estaba hecho. La máquina quitanieves del complejo Cedar Peak, lo único que evitaba que la carretera principal se cerrara por completo, había sido reparada. Debería haberse sentido aliviado, tal vez incluso orgulloso, pero no había tiempo para regodearse en un logro. Su madre lo esperaba en casa y todavía tenía que navegar por los traicioneros caminos de regreso a través del valle envolviéndose en su grueso abrigo remendado. Marcus agarró sus llaves y salió preparándose contra el viento gélido que lo cortaba como una cuchilla. Su vieja camioneta Chevy, un vehículo que había visto mejores días, gruñó cuando arrancó el motor. Conocía cada centímetro de este camino, cada curva, cada parche de hielo donde los autos se habían derrapado en inviernos pasados, pero eso no hacía que el viaje fuera menos peligroso. Mientras descendía por el sinuoso paso de montaña, la nevada se hizo más pesada, golpeando contra el parabrisas y reduciendo su visibilidad a solo unos pocos pies por delante. Agarró el volante con más fuerza, sus músculos se tensaron. El mundo exterior era un vacío blanco, el camino apenas distinguible del cielo. Subió la calefacción, pero no logró combatir el frío que se adentraba en sus huesos. Entonces, a través de la nieve que se arremolinaba, una tenue luz parpadeante le llamó la atención. Las luces de emergencia apenas eran visibles y parpadeaban débilmente al costado del camino. Sintió una opresión en el pecho. Nadie debería estar aquí afuera con esta tormenta. Disminuyendo la velocidad, se acercó un poco más hasta que la silueta de una camioneta de lujo emergió de la blancura, medio enterrada en un ventisquero cerca del borde de una pendiente pronunciada. ¿Quién demonios estaba tan loco como para conducir tan alto con este clima? Marcus se detuvo. Sus neumáticos crujieron contra el suelo helado. Su instinto gritó que algo andaba mal. La parte delantera de la camioneta estaba aplastada contra un árbol. Su parte trasera se inclinó peligrosamente hacia el borde. La ventana del lado del conductor estaba cubierta con una gruesa capa de escarcha, pero a medida que se acercaba, apenas podía distinguir la silueta de una mujer desplomada sobre el volante, inmóvil. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Intentó cerrar la puerta congelada. «Oye, ¿puedes oírme?», golpeó el vidrio, pero la mujer no se movió. Su aliento había empañado parte del parabrisas. Señal de que al menos seguía viva, pero eso no duraría mucho con este frío. Marcus corrió de vuelta a su camioneta, agarró una llave inglesa de su caja de herramientas y la golpeó con fuerza contra la ventana. El vidrio se rompió en pequeños fragmentos. Una ráfaga de aire helado entró en la cabina. Metiendo la mano, abrió la puerta y sacó con cuidado a la mujer. Sus manos ásperas, pero cuidadosas contra su piel helada. En el momento en que su cuerpo dejó el asiento, la camioneta gimió, el metal se movió y
Luego, sin previo aviso, comenzó a deslizarse. Marcus apenas tuvo tiempo de reaccionar. Agarrando a la mujer contra su pecho, se arrojó hacia atrás en la nieve justo cuando el vehículo se tambaleaba por el borde, desapareciendo en la oscuridad de abajo. El chirrido del metal retorciéndose y chasqueando hizo eco a través del cañón. Luego silencio, solo el viento aullante en el latido frenético de su propio corazón. Su respiración era entrecortada. La mujer en sus brazos estaban helados sus labios teñidos de azul. Podía sentir el leve subir y bajar de su pecho, pero ella apenas respiraba. Tenía que calentarla ahora. Luchando por ponerse de pie, la llevó hacia su camioneta luchando contra el viento. Él abrió la puerta del pasajero y la metió adentro, envolviéndola en su pesado abrigo antes de subir la calefacción al máximo. Los copos de nieve se aferraban a sus pestañas cuando se giró para revisar su teléfono. No había señal. No había tiempo que perder. El hospital más cercano estaba a 20 millas de distancia por carreteras que apenas eran transitables, pero sentarse aquí esperando un rescate que podría no llegar nunca no era una opción. Miró a la mujer. Su rostro pálido y delicado, su cabello oscuro húmedo por la nieve derretida. ¿Quién era ella? ¿Qué estaba haciendo aquí sola? Marcus empujó la camioneta en marcha y pisó el acelerador. Los neumáticos patinaron mientras aceleraba hacia la tormenta. La camioneta atravesó la ventisca. Sus neumáticos resbalaron sobre parches de hielo negro mientras Marcus apretaba los dientes, sus nudillos blancos contra el volante. La calefacción rugió a toda potencia, pero el frío aún le arañaba la piel filtrándose a través de cada capa de ropa. Su pulso retumbaba en sus oídos, ahogando el sonido de la tormenta que rugía afuera. Miró a la mujer a su lado. Su cabeza inclinada débilmente contra el asiento, su respiración apenas visible en el tenue resplandor del tablero, estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo más aguantaría allí? Ed no estaba seguro si estaba hablando con ella o consigo mismo. Su pie presionó más fuerte contra el acelerador. El camino al hospital de Santa Elena eran 20 millas de carreteras sinuosas cubiertas de hielo apenas mantenidas incluso con el mejor clima de esta noche. Eran una trampa mortal, nieve apilada a ambos lados, los faros delanteros apenas atravesando la tormenta. Sus limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra la escarcha que se formaba sobre el vidrio y cada ráfaga de viento amenazaba con empujar la camioneta al barranco de abajo. Un movimiento en falso, un derrape de más y ambos terminarían como la camioneta tragada por el abismo. La mujer se movió ligeramente, un débil sonido escapó de sus labios. Marcus se arriesgó a mirar otra vez. Sus ojos se abrieron de golpe por un breve segundo, desenfocada, aturdida, donde su voz no era más que un susurro. «Tuviste un accidente», dijo Marcus manteniendo la vista en la carretera. «Te llevaré al hospital». Ella tembló violentamente, su cuerpo se encogió sobre sí mismo a pesar del grueso abrigo que la había envuelto. Todavía tenía demasiado frío. La hipotermia era hundiéndose rápido. Marcus se acercó y ajustó las rejillas de ventilación, apuntando el calor directamente hacia ella. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero antes de que las palabras pudieran salir, sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó contra el asiento. Otra vez Marcus maldijo en voz baja. No sabía quién era ella o cómo había terminado sola en medio de la tormenta, pero nada de eso importaba ahora mismo, manteniéndola con vida. ¿El camión pasó por un bache? Sacudiéndose violentamente hacia un lado, Marcus apretó los dientes luchando por recuperar el control del volante. Su corazón latía contra sus costillas. «Vamos. Vamos», murmuró persuadiendo al vehículo para que avanzara, ignorando la forma en que sus manos temblaban por el frío y la tensión que se apoderaba de su cuerpo. A través del parabrisas un par de faros destelló en la distancia. Una señal de tráfico medio enterrada en la nieve marcaba el giro final hacia el hospital. El alivio lo invadió, pero duró poco. En el momento en que presionó los frenos, el camión patinó. Todo sucedió demasiado rápido. Los neumáticos perdieron tracción. El mundo giró de lado. La parte trasera del camión se derrapó salvajemente, balanceándose hacia el borde de la carretera. Marcus instintivamente contravoló, tirando fuerte del volante, tratando de recuperar el control, pero el hielo tenía otros planes. Por un breve segundo que le revolvió el estómago, sintió que las ruedas dejaban el suelo. El camión se tambaleó peligrosamente hacia el barranco. Marcus presionó la palanca de cambios hacia abajo tratando de lanzar el peso hacia adelante. El motor rugió en protesta. La nieve y el hielo se rociaron en todas direcciones mientras el camión luchaba por agarrar la carretera y finalmente la tracción. Los neumáticos se clavaron en el suelo congelado y con una sacudida final el camión volvió al
Camino Marcus exhaló un suspiro tembloroso que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo demasiado cerca sus manos. Temblaban contra el volante, su corazón martilleaba contra sus costillas un segundo más. Eso fue todo lo que les habría tomado pasar, pero no había tiempo para pensarlo más adelante. Las luces del hospital, tenues y parpadeantes a través de la tormenta, aparecieron a la vista un faro de salvación. Marcus presionó el acelerador una última vez, empujando el camión maltratado hacia adelante mientras rodaba hacia la bahía de emergencia. Los neumáticos dejaron escapar un último chirrido exhausto contra el pavimento congelado. Apenas puso la marcha en estacionamiento antes de saltar en el frío, abriendo la puerta de un tirón y juntando a la mujer en sus brazos. Ayuda su voz a atravesar la tormenta. Ella necesita ayuda. Un grupo de enfermeras y paramédicos irrumpieron por las puertas de emergencia, sus rostros sombríos mientras corrían hacia él con una camilla. Marcus bajó a la mujer con cuidado, su aliento empañando el aire a su alrededor mientras su cuerpo gritaba de agotamiento. Ella estaba afuera en la tormenta, explicó rápidamente, su voz ronca, inconsciente. Cuando la encontré no sé cuánto tiempo. La enfermera jefe, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes, asintió enérgicamente. La tenemos, movámonos. Marcus se quedó congelado mientras rodaban la mujer adentro, desapareciendo más allá de las puertas corredizas. Su brazo aún hormigueaba donde la había sostenido, su peso persistía como un fantasma. Dejó escapar un suspiro, su pecho pesado, sus músculos finalmente alcanzando la adrenalina que ardía en sus venas, y luego las luces del hospital parpadearon una y otra vez, y luego de repente todo se oscureció. El hospital se hundió en la oscuridad, un silencio sofocante seguido roto solo por el jadeo ahogado de los pacientes y los pasos apresurados de las enfermeras luchando por linternas. La tormenta todavía aullaba afuera, haciendo vibrar las ventanas, presionando su peso contra la frágil seguridad del edificio. Marcus se quedó congelado en la sala de emergencias, su aliento visible en el aire frío mientras la realidad se imponía. La luz se había ido. Una maldición aguda resonó desde el final del pasillo, en algún lugar cerca de la estación de enfermeras. Las luces de emergencia de respaldo parpadearon a la vida, proyectando largas sombras distorsionadas contra las paredes blancas, estériles, pero no fue suficiente. La fluorescencia del techo permaneció oscura. Las máquinas pitaron erráticamente, algunas en completo silencio. Todo el hospital estaba funcionando con los últimos restos de energía, y por las voces de pánico que llenaban el pasillo no iba a durar. Marcus se volvió hacia las puertas de la sala de emergencias. La mujer Victoria ya había sido llevada dentro de su cuerpo inconsciente, desapareciendo detrás de puertas dobles batientes. Su pecho todavía estaba apretado, sus manos todavía enrojecidas por el frío, pero se obligó a moverse. Ella necesitaba ayuda, y ahora todos los demás también. Una enfermera pasó corriendo junto a él, casi chocando con un guardia de seguridad que estaba corriendo en la dirección opuesta. ¿Qué demonios pasó?, exigió Marcus agarrando al guardia por el brazo. La tormenta dejó sin energía principal. El hombre dijo que su respiración salía rápida. El generador debería haber entrado, pero ha estado defectuoso durante semanas. La administración siguió posponiendo las reparaciones. Dijo que no había suficientes fondos para reemplazarlo. La mandíbula de Marcus se apretó. Típico otra institución dirigida por personas a las que no les importaba, hasta que fue demasiado tarde. El guardia ya se estaba moviendo de nuevo. Pero Marcus no había terminado. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que las cosas se pongan críticas? El hombre dudó y luego negó con la cabeza. Minutos, tal vez menos. Ya veo, y depende de esa energía. Si no la recuperamos. Su voz se fue apagando, pero Marcus no necesitaba que terminara. Su mente ya estaba corriendo. Había pasado toda su vida arreglando cosas rotas, motores, generadores, transmisiones unidas, por nada más que terquedad y la voluntad de seguir moviéndose. Un generador de hospital era más grande, más complicado, pero los principios eran los mismos. Puedo arreglarlo, dijo Marcus antes de que pudiera pensarlo mejor. El guardia parpadeó. Lo que dije, puedo arreglarlo. Marcus se limpió la nieve derretida de la frente. Solo dime dónde está. El hombre adudado. Sus ojos se dirigieron hacia las desgastadas botas de trabajo de Marcus, la grasa todavía manchada en su chaqueta. Allí estaba ese destello de duda, de juicio, lo tácito, suponiendo que alguien como Marcus, un mecánico negro en un hospital lleno de médicos bien vestidos, no pertenecía allí. Marcus había visto esa mirada cientos de veces antes de sostener la mirada del hombre sin pestañear. Puedes perder el tiempo pidiendo mis credenciales, dijo con voz aguda, o puedes llevarme al maldito generador antes de que la gente empiece a morir. Pasó un momento tenso y luego el guardia asintió. Sígueme. Marcus no esperó permiso.
Se movieron rápidamente abriéndose paso a través del caos en los pasillos. Las enfermeras se apresuraban entre los pacientes. Sus linternas parpadeaban sobre rostros pálidos y goteos intravenosos en algún lugar. Una alarma de ventilador chilló. Un escalofriante recordatorio del poco tiempo que les quedaba. La sala del generador estaba en el sótano. Un espacio estrecho que rack de moho y metal quemado. En el segundo que Marcus entró, supo que estaba mal. El generador era antiguo. Su cableado estaba enredado como un nido de venas moribundas. Una sección de la carcasa estaba quemada. La señal reveladora de un cortocircuito eléctrico. La tormenta probablemente había sobrecargado los circuitos friendo la mitad del sistema. No hay una solución rápida, no hay una respuesta fácil. El guardia se movió a su lado. ¿Puedes callarte?, murmuró Marcus, ya moviéndose. Se quitó los guantes flexionando los dedos a pesar del entumecimiento que los mordía. Necesitaba pensar, no había repuestos, no había tiempo para pedir nuevos. Sus ojos recorrieron el lío de cableado calculando, ajustando. Podía desviar la energía, derivar los circuitos fritos, pero eso no aguantaría mucho tiempo. Necesitaba algo, un condensador, un nuevo juego de relés, cualquier cosa para mantener estable la corriente, y entonces lo golpeó su camioneta. El pensamiento era tan ridículo, tan desesperado que por un segundo casi lo descartó, pero era la única opción. Su camioneta había sido reconstruida pieza por pieza, cada parte seleccionada a mano, reemplazada, modificada para seguir funcionando a pesar de todo, maldito, trabajando en su contra, y ahora mismo esa camioneta era la diferencia entre la vida y la muerte. Marcus se dio la vuelta. Necesito 10 minutos y alguien puede mantener vivos a esos pacientes. Hasta entonces díganles que lo hagan. El guardia lo miró como si estuviera loco, pero Marcus ya estaba corriendo. La tormenta lo golpeó como una pared en el segundo que irrumpió por la salida de emergencia. La nieve le golpeó la cara, el hielo se agrietó bajo sus botas mientras corría hacia su camioneta. Sus manos temblaron mientras abría el capó de un tirón, la respiración entrecortada y fuerte. Jadeó. Tomó sus herramientas. El mismo juego que había usado para arreglar la máquina quitanieves horas atrás. Las mismas herramientas que había pasado años recolectando, rescatando, reparando, como si su vida dependiera de ello. Esta noche, otras vidas lo hicieron. El viento gritaba a su alrededor, entumeciendo sus dedos mientras trabajaba, desatornillando componentes con una velocidad nacida de la necesidad. La batería, los fusibles, un regulador rescatado que había manipulado el invierno pasado cuando el alternador falló. Agarró lo que necesitaba, bajó el capó y corrió de regreso al edificio. Sus pulmones le quemaban, le dolían las piernas, pero no se detuvo. De regreso en la sala del generador, cayó de rodillas, los dedos trabajando más rápido de lo que su mente podía procesar. El hospital no necesitaba la perfección, necesitaban energía. El mundo se redujo a nada más que circuitos y voltaje. El ritmo familiar de la resolución de problemas anulando todo lo demás. Una conexión incorrecta podría freír todo el sistema. Pero Marcus nunca había sido del tipo que dejaba que el miedo dictara sus acciones. Un cable más, un último ajuste, exhaló bruscamente. Pruébalo ahora. El guardia dudó. Luego presionó el interruptor por un segundo sin aliento. No pasó nada. Luego una joroba baja, un parpadeo, una chispa y luego las luces. Rugió de vuelta a la vida. Arriba voces gritaron de alivio, las máquinas pitaron, los ventiladores volvieron a encenderse y por primera vez en lo que parecieron horas la tormenta no era lo único que llenaba el aire. Marcus se recostó con las manos cubiertas de grasa, su pecho subía y bajaba de agotamiento. A su lado el guardia dejó escapar una risa incrédula, sin aliento. Acabas de salvar todo este maldito hospital. Pero Marcus no estaba escuchando, su cabeza inclinada hacia la puerta donde estaba una enfermera, su rostro pálido. Es la mujer que trajiste, dijo con voz tensa. Se está despertando. Marcus se levantó, sus músculos doloridos por el agotamiento, sus manos aún temblaban por el frío y la adrenalina ardiendo en sus venas. El hospital estaba vivo de nuevo, el zumbido del generador estable, las luces del techo proyectaban un resplandor crudo sobre el caos de la sala de emergencias, pero su enfoque ya había cambiado. La mujer Victoria estaba despertando, siguió a la enfermera por el pasillo, sus botas pesadas contra las baldosas. La tormenta todavía rugía afuera, el viento sacudía las ventanas, pero dentro el hospital se había asentado en un orden frágil. Los médicos se movieron con renovada urgencia, las máquinas
Pitaron en un ritmo constante y el peso que había presionado abajo sobre Marcus desde el momento en que la encontró en ese accidente finalmente estaba empezando a levantarse. Victoria estaba en una habitación privada cerca de la UCI, su cuerpo envuelto en mantas gruesas, una vía intravenosa que le llegaba al brazo se veía diferente ahora, no solo porque el color estaba volviendo a su rostro, sino porque ya no era solo un cuerpo inconsciente en la nieve, estaba despierta, era real. En el momento en que entró, sus ojos parpadearon hacia el todavía nublados, todavía tratando de darle sentido a donde estaba. No estaba seguro de si lo reconoció, pero cuando trató de sentarse, un fuerte suspiro de dolor escapó de sus labios y él instintivamente se movió hacia adelante con facilidad. Dijo su voz áspera: «¿Estás en el hospital?» Ella parpadeó hacia él, su frente se arrugó ligeramente, su voz era áspera. «Cuando habló, te encontré en tu auto», Marcus dijo simplemente. «Estabas medio congelado, te traje aquí antes de que fuera demasiado tarde». Por un segundo solo hubo silencio, su mirada parpadeó hacia abajo a sus manos todavía manchadas de grasa y sangre seca. Luego de vuelta a su rostro algo cambió en su expresión: incertidumbre, tal vez incredulidad. Luego exhaló sus dedos agarrando el borde de la manta. «La camioneta», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. «Se fue», Marcus confirmó. «Se fue al límite justo después de que te saqué lo que fuera que había dentro. Está perdido». Cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió de nuevo algo había cambiado, un destello de pánico, una tensión repentina en la forma en que sus manos se curvaron contra las sábanas. «No», susurró. «No, no, no». Marcus frunció el ceño, que ella luchó contra las mantas haciendo una mueca mientras intentaba incorporarse. «La bolsa», dijo con voz áspera. «Había una funda de cuero». Marcus metió la mano en su abrigo antes de que ella pudiera terminar. El cuero todavía estaba frío contra sus dedos cuando lo sacó, la nieve derretida manchando los bordes. No la había abierto, no había necesitado hacerlo, pero ahora, viendo la forma en que su respiración se aceleró al verlo, la forma en que sus dedos temblaron cuando ella alcanzó, él sabía que lo que fuera que había dentro importaba. Apretaba la bolsa contra su pecho, sus labios se separaron ligeramente como si estuviera tratando de formar palabras, pero no podía. Marcus la observó atentamente. No solo estaba aliviada, tenía miedo. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó, su voz firme. Victoria tragó saliva todavía agarrando la bolsa. Ella lo miró entonces, realmente lo miró, como ella estaba tratando de decidir algo. Él reconoció esa mirada. La había visto cientos de veces antes. Gente tratando de decidir si confiar. Él, si valía la pena creerlo, si valía algo en absoluto. Respiró lentamente. Evidencia, el ceño de Marcus fruncido, evidencia de lo que su garganta trabajaba mientras tragaba de nuevo. «Fraude, malversación de fondos. Mi empresa Langford Holdings está siendo destrozada desde adentro». Su voz era más firme ahora, pero había un filo en ella. «Los miembros de la junta me están tendiendo una trampa. Si tienen éxito, cientos de empleados perderán sus trabajos, personas que dependen de sus cheques de pago, sus beneficios, personas con familias». Esto señaló débilmente la bolsa. «Es lo único que pueden detenerlos». Marcus exhaló lentamente. Por eso había estado en ese camino de montaña, sola en medio de una tormenta, arriesgando su propia vida para proteger a las personas que trabajaban para ella. Se apoyó contra la silla junto a su cama, sus brazos cruzados sobre su pecho. «Así que por eso estabas ahí afuera». Victoria soltó una risa leve, casi amarga. «Sí, estúpido». «Cierto, no estúpido», dijo Marcus sacudiendo la cabeza. «Solo peligroso». Dejó escapar un suspiro tembloroso, los dedos todavía apretados alrededor del estuche. «Se suponía que debía encontrarme con mi padre esta noche, me estaba esperando en nuestra casa familiar, pero nunca llegué». Marcus ya estaba sintiendo antes de que ella pudiera terminar. «Y ahora, con las carreteras cerradas, está atrapado». Ella dudó y luego asintió. «He estado tratando de comunicarme con él, pero mi teléfono no tiene señal». Marcus terminó por ella. La comprensión se instaló entre ellos como una espera. El hospital tenía energía ahora, pero afuera la tormenta seguía furiosa. Las carreteras empeoraban minuto a minuto. El padre de Victoria no venía. Dejó caer la cabeza contra la almohada. La frustración era clara en la tensión de su mandíbula. «La reunión con mis abogados es mañana por la mañana», murmuró. «Si no consigue esto a tiempo». Marcus se quedó quieto, mirando el maletín en sus manos. Él no le debía nada a esta mujer, él no la conocía. Ella era una directora ejecutiva, el tipo de persona que normalmente no le daría a alguien como él una segunda mirada, pero ella no era como los demás. Ella no estaba sentada en una oficina de gran altura intacta por las consecuencias. Ella estaba en medio de eso, arriesgándolo todo, y él sabía lo que se sentía tener algo por lo que valiera la pena luchar. Lentamente se inclinó hacia adelante. «Lo tomaré». Los ojos de Victoria se dirigieron hacia el «que le llevaré la evidencia a tu padre». Su voz era tranquila y firme. «Sé que estos caminos puedo
Llegar antes de la mañana. Su expresión cambió, dividida entre la incredulidad y algo más miedo. No. Eso es una locura. Apenas llegaste vivo. No puedo. Los trabajos de la gente están en juego. ¿Verdad? Marcus interrumpió. Cientos de ellos. Ella dudó. Si no quieres que me vaya, dilo. Marcus continuó sosteniendo su mirada. Pero si lo haces y crees que vale la pena el riesgo, dame algo para demostrarle a tu padre que estoy diciendo la verdad. Victoria lo miró fijamente por un largo momento. El único sonido era el leve zumbido del hospital a su alrededor, el pitido distante de las máquinas, el aullido apagado del viento contra las ventanas. Luego lentamente se desabrochó el reloj de su muñeca. Era de oro expansivo slick grabado con las iniciales VL. Lo colocó en su palma cerrando sus dedos alrededor de él. Su propiedad está más allá de la costilla, dijo suavemente Langford Manor. Si puedes llegar antes del amanecer, él sabrá qué hacer. Marcus miró el reloj sintiendo su peso contra su piel. Luego tomó el estuche, lo metió bajo su brazo y se puso de pie. Lo haré. Marcus salió a la tormenta, sus botas hundiéndose en la nieve fresca mientras el viento aullaba a su alrededor. Las luces del hospital parpadeaban tras él, un marcado contraste con la oscuridad que se tragaba el camino por delante. El mundo era blanco y despiadado, extendiéndose sin fin hacia lo desconocido. Apretó su agarre en el estuche de cuero, sintiendo el peso del reloj de Victoria presionando su palma. Tenía un trabajo llevar esta evidencia a Harold Langford antes del amanecer. El motor del camión chisporroteó cuando giró la llave. El frío se había filtrado en cada centímetro de metal. Por un momento pensó que no arrancaría, pero luego con un rugido reacio el motor cobró vida. Marcus exhaló, ajustó las rejillas de ventilación y agarró el volante. Luego condujo directo hacia la tormenta. La ventisca era implacable, la visibilidad era cercana a cero. La nieve caía en espesas olas, tragándose el camino, los árboles, el cielo mismo. Los limpiaparabrisas luchaban por mantener el ritmo, dejando rayas de hielo en el parabrisas, y cada pocos minutos Marcus tenía que inclinarse hacia adelante entrecerrando los ojos contra el abismo blanco que se arremolinaba. El camión patinó más de una vez, los neumáticos resbalando sobre parches ocultos de hielo. Luchó contra el volante, su corazón latía con fuerza mientras la parte trasera del camión se desvió hacia el desnivel a su derecha. Un error, un movimiento en falso y desaparecería en el barranco de abajo. Nadie lo encontraría jamás. El pensamiento le hizo asentir, pero lo apartó. Había hecho una promesa, y si hubiera sobrevivido a todo lo que la vida le había arrojado hasta ahora, seguro como el infierno no iba a dejar que un poco de nieve lo sacara. Una ráfaga particularmente fuerte se estrelló contra el costado del camión, casi empujándolo fuera de curso. Marcus apretó los dientes y presionó sus dedos hacia adelante, doliendo por lo fuerte que estaba agarrando el volante. Sintió que pasaron horas antes de que finalmente viera una señal de carretera asomándose por debajo de la nieve, apenas visible en el tenue resplandor de sus faros. Revisó el mapa en su cabeza. 10 millas más hasta la finca Langford. Pero lo peor estaba por venir. El puente sobre el paso Black Hollow apenas se mantenía unido. Marcus no se dio cuenta de la magnitud del daño hasta que ya estaba sobre él. Los tablones crujieron bajo sus neumáticos, las vigas de metal oxidadas crujieron bajo el peso de su camión. Soltó el acelerador, los músculos se tensaron. La nieve se amontonaba en los bordes, amenazando con derrumbarse sobre el río congelado. Esta cosa podría estallar en cualquier momento. Un crujido profundo resonó en el aire. Marcus no dudó. Pisó el acelerador a fondo. El camión se tambaleó hacia adelante justo cuando el puente cedía detrás de él. Las ruedas traseras se engancharon en el último tablón que quedaba y por un segundo aterrador pensó que no lo lograría, pero entonces el camión se sacudió. Los neumáticos se aferraron a la tierra firme. Marcus dejó escapar un suspiro tembloroso mirando por el espejo retrovisor justo a tiempo para ver los últimos restos del puente derrumbarse en el abismo. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegó a Langford Manor, el sol apenas comenzaba a salir y proyectaba un tenue resplandor plateado sobre los interminables campos blancos. La finca era enorme, una mansión imponente rodeada de puertas de hierro y cámaras de seguridad. Parecía algo de otro mundo. Un hito mundial nunca había pertenecido a él. Por un momento dudó, ¿acaso abrirían la puerta para alguien como él? Pero luego pensó en Victoria, en la desesperación en sus ojos, en el peso del reloj de su padre en su bolsillo,
Cuadró los hombros, agarraron el estuche con más fuerza y dio un paso adelante. El guardia de la puerta ni siquiera intentó ocultar su escepticismo. «Perdiste al hombre», dijo arrastrando las palabras mirando la chaqueta manchada de grasa de Marcus. Su bota de trabajo todavía estaba cubierta de nieve. Marcus estaba acostumbrado a esto. La duda. El despido. Simplemente metió la mano en su bolsillo, sacó el reloj y lo sostuvo. «Victoria Langford me envió». La expresión del guardia cambió de inmediato. Se giró. Murmuró algo en su radio y asintió. «Ven conmigo». Harold Langford estaba esperando en su estudio. Vestido con una túnica cara. Un fuego crepitaba en la gran chimenea de piedra. Era mayor. Su cabello plateado en las sienes, pero había una inconfundible agudeza en su mirada. El tipo de hombre que había construido un imperio y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Marcus dio un paso adelante y dejó el estuche sobre el escritorio. «Victoria tuvo un accidente», dijo con voz firme. «Sé que está viva. Me dijo que te trajera esto». Harold frunció el ceño. Sus dedos se apretaron alrededor del reloj. Marcus le había entregado. «Está en Santa Elena». Marcus continuó. «La llevé allí justo antes de que se fuera la luz». Llevaba esto cuando la encontré. Harold abrió lentamente el estuche por un momento, no dijo nada, luego exhaló, sus hombros se hundieron en algo que parecía casi alivio. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», murmuró hojeando los documentos. Marcus se cruzó de brazos. «Es suficiente». Harold levantó la vista estudiándolo. «Arriesgaste tu vida para traer esto aquí». Marcus se encogió de hombros. Parecía lo correcto. Una lenta sonrisa tiró de los labios del hombre mayor. Él alcanzó un cajón, sacó una chequera y comenzó a escribir. Marcus ya sabía lo que venía. Harold arrancó el cheque y se lo extendió. «Considere esto una pequeña muestra de agradecimiento». Marcus miró el número. Era más dinero del que había visto en su vida, pero no lo tomó. En cambio, negó con la cabeza. «No quiero una limosna». Las cejas de Harold se levantaron ligeramente. «Entonces, ¿qué quieres?». Marcus vaciló, luego lentamente dijo: «Quiero construir algo, un lugar donde gente como yo, gente que no tuvo nada al crecer, pueda aprender un oficio, tener una verdadera oportunidad en la vida». Exhaló encontrando la mirada de Harold, que el dinero podía hacer mucho bien en Iron Ridge. Por un largo momento Harold no dijo nada. Entonces, para sorpresa de Marcus, sonrió. «Me gusta, señor Reed». Dejó el cheque. «Úsalo bien». Los meses que siguieron fueron un torbellino. El caso Victoria había arriesgado todo por destapó un escándalo corporativo exponiendo a los miembros de la junta que habían estado orquestando el fraude. Langford Holdings se salvó y también los trabajos de los cientos de empleados que habían estado sin saberlo al borde del desastre. Victoria, más fuerte que nunca, tomó el control de su empresa con una crueldad que fue noticia, pero para Marcus el verdadero trabajo acababa de comenzar con el respaldo de Harold Langford, su pequeño garaje transformado en algo mucho más grande. La subvención que había negociado no era solo un cheque, era una inversión. Se trajo equipo, comenzaron las renovaciones y por primera vez en su vida Marcus se encontró al mando de algo que no se trataba solo de supervivencia, se trataba de construir gente. Vino hombres y mujeres jóvenes que nunca habían tenido una oportunidad, a quienes les habían dicho que nunca serían más que sus circunstancias. Marcus se vio a sí mismo en ellos y así Iron Ridge tenía algo que nunca había tenido antes: un futuro y luego una fresca mañana de invierno. Victoria regresó. Un año después, el centro de capacitación automotriz Reed se encontraba donde alguna vez estuvo el antiguo garaje de Marcus. El lugar ahora era más grande. Equipo de última generación. Un personal completo. Una fila de jóvenes estudiantes ansiosos por aprender. Marcus estaba afuera observando cómo un grupo de adolescentes trabajaba junto bajo el capó de un auto viejo. Su risa cortaba el aire fresco de la mañana. Una camioneta negra familiar se detuvo y Victoria salió. Su padre estaba a su lado. «Veo que has estado ocupado», dijo sonriendo. Marcus sonrió con suficiencia, limpiándose la grasa de las manos. Podría decirse que Harold le entregó una caja de madera pulida. Un pequeño regalo para el taller. Marcus la abrió y dejó escapar un silbido bajo. Herramientas de primera línea del tipo que nunca podría haber pagado por su cuenta. Por un segundo no supo qué decir y luego finalmente asintió. «Gracias». Victoria se cruzó de brazos. «Entonces, ¿qué sigue?».
Marcus miró a su alrededor. El peso de todo lo golpeaba a la vez. Hace un año, había sido mecánico y apenas estaba raspando. Ahora estaba manejando algo que realmente importaba. La miró a los ojos y sonrió. Miró hacia los estudiantes. Ahora construimos. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El caso. Victoria había arriesgado todo para destapar un escándalo corporativo que exponía a los miembros de la junta que habían estado orquestando el fraude. Langford Holdings se salvó y también los trabajos de los cientos de empleados que, sin saberlo, habían estado al borde del desastre. Victoria, más fuerte que nunca, recuperó el control de su empresa con una crueldad que llegó a los titulares, pero para Marcus, el verdadero trabajo acababa de comenzar con el respaldo de Harold Langford. Su pequeño garaje se transformó en algo mucho más grande. La subvención que había negociado no era solo un cheque, era una inversión. Se trajeron equipos, comenzaron las renovaciones, y por primera vez en su vida, Marcus se encontró al mando de algo que no se trataba solo de supervivencia, se trataba de construir. Llegó gente, hombres y mujeres jóvenes a los que nunca se les había dado una oportunidad, a los que se les había dicho que nunca serían más que sus circunstancias. Marcus se vio a sí mismo en ellos, y así, Iron Ridge tenía algo que nunca antes había tenido, un futuro. Y luego, una fresca mañana de invierno, Victoria regresó. Únase a nosotros para compartir historias significativas haciendo clic en los botones me gusta y suscribirse. No olvide activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y una sincera empatía.